25 años de experiencia desarrollados en telefonía, 3M y Corning Inc. En estas dos últimas empresas estuvo a cargo de la conducción del negocio de telecomunicaciones para América Latina y el Caribe hasta el año 2023. Hernán, gracias por venir. Buenos días. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acercarse y participar. Hoy vamos a hablar un poquito de algo que se conoce poco y se habla menos, que es calidad de energía. Voy a empezar con algo que tiene unos años, justo hace poquito fue el Día del Padre. En el año 2019 hubo 30 segundos que el país se quedó sin energía. Y si bien no está relacionado estrictamente con calidad de energía, esto nos puso de manifiesto la relevancia que tiene para todos nosotros, tanto para la industria como para las personas. Calidad de energía, es importante tomar conciencia, todos ustedes que son ISPs, cooperativas, etcétera, porque es algo de lo que, como les decía recién, se habla muy poco y tiene que ver con la calidad, valga la redundancia, pero con lo que es la tensión, la corriente y demás, pero vamos a ver por qué es tan original. También les comentaba la obsolescencia tecnológica que vamos a abordar también hoy, de los elementos de protección que se conocen hasta hoy. Esto es clave porque estamos descansando sobre plataformas que son antiguas. Una definición empírica de calidad tiene que ver con la confiabilidad de los procesos para justamente generar servicios o producir productos. Y se manifiesta a través de estos fenómenos que parecen conocidos, les suena seguramente, pero lo que es el cableado, puesta a tierra, sobre tensiones transitorias, armónicos, etcétera, se conoce y se habla mucho hace muchos años, pero se hace muy poco. Después hay definiciones académicas como las que da el IEEE o el IEC de Europa, ANSI, que todas conducen a lo mismo, que es la calidad de la tensión, de la corriente y la disponibilidad del suministro. Esto es clave. Nosotros los que venimos del mundo de las telecomunicaciones estamos cansados de ver el modelo OSI y sus capas. Recordábamos que las 3 primeras capas representan la parte más significativa en lo que son averías, fallas, y en lo que es la capa física hay que sumar hoy en día calidad de energía y todo lo que tiene que ver con ella. Porque esta infraestructura, sin energía, muchachos, no hay nada, no funcionan las telecomunicaciones, no funciona ningún proceso. En los últimos años se han sumado muchísima tecnología, pues pueden identificar ustedes acá sistemas de aire acondicionado, routers, switches, OLTs. Esto es fantástico y necesario e imprescindible para los procesos. Y todos tienen en común algo muy importante, que es la electrónica. Esta electrónica que es tan necesaria también trae sus desafíos. Fíjense, problemas de calidad de energía en Estados Unidos por hora. Ellos pierden 150.000 millones de dólares por año por problemas de calidad de energía. Y estoy hablando de Estados Unidos, 170.000 Europa. O sea que los temas de calidad de energía no tienen que ver ni con el gobierno, ni con el país, ni con si es Sudamérica, sino que son universales. ¿Por qué? Porque es física, como les voy a demostrar. ¿Cómo se ha manifestado esto? Bueno, con la baja de costos de la electrónica y la necesidad de más y más automatización, robotización, más electrónica para los servicios, los componentes cada vez son más pequeños, más sensibles, todo tiene un microprocesador hoy en día, o sea que necesita ser atendido de distintas formas, y la masificación de la fuente switching en todo. Créanme que en la industria ustedes tienen fuente switching en todo, van a cualquier fábrica, hasta cerquita acá está Paladini, van a Paladini y van a ver fuente switching a morir. Todo esto se denominan cargas no lineales, y acá empieza el problema central de la calidad de energía, el desafío. Fíjense la expectativa, ¿no? En el año 95, 45% de la industria tenía participación de la electrónica. Según el IEEE, para el año 2013 ya era el 70% y se espera que para estos años lleguemos al 100%. Por supuesto que va a ser paulatino porque esto es país a país, situaciones económicas distintas, pero estamos yendo para eso. Cargas no lineales, que a propósito se llaman no lineales justamente porque representan la señal de corriente no sigue la tensión, por eso no crecen linealmente, generan todos estos problemas, quemadura de placas, UPS que quedan fuera de servicio, piensen en los que tienen sistemas wireless, aislados, la UPS queda fuera de servicio, tengo un problema, se queman las baterías, se ponen en corto los bancos de capacitores, etc. Fíjense este detalle que interesante.
la calidad de energía hace a toda la industria, no importa que sea producción, manufactura, litio, minería o data centers, lo que hacen muchos de ustedes. Este dato es clave, 70-80% de las fallas por calidad de energía se producen dentro de la empresa, las generan las empresas. No importa que sea una Telefónica, no importa que sea Paladini, no importa. Esto es así y se repite todos los años y bueno, por eso estamos acá, ¿no? Y acá lo importante rescatar es que la alimentación, que siempre nosotros estamos puteando a la empresa de energía que nos da la distribuidora, en realidad son responsables solamente de una parte. Otra parte son problemas de rayos, maniobras de la empresa de energía, pero la mayor parte proviene de dentro de nuestra compañía. Para tomar conciencia, ¿no? Una abeja, una fuente switching, por eso en el pasado con 45% de participación de electrónica nadie se quejaba, porque una abeja pica y a lo sumo me enojo. Muchas abejas te matan, ¿no? Y esto es lo que está pasando con la masificación del uso de la electrónica. Pero tomando los recaudos necesarios, todo esto no es crítico. Otro elemento muy interesante que se da es lo mismo que nos pasó, ¿se acuerdan? Con VDSL y ADSL, que era un servicio moderno, banda ancha, en alta frecuencia, sobre un servicio viejo o tradicional que era el par de cobre. ¿Se acuerdan los grupos y el crosstalk que teníamos entre pares de los cables? Y también pasó, no sé si también se acuerdan, con PLC, que finalmente no prosperó mucho, pero era internet a través de la red eléctrica. Y acá lo importante es esto, la red sigue siendo la misma, lo que han cambiado son las cargas, o sea, lo que estamos conectando a la red, por eso las cargas no lineales, ¿no? Cargas no lineales generan dos fenómenos muy importantes y de los que no se habla nada, no poco, nada, que es sobretensiones transitorias y armónicos, y entre ellos afectan a un tema del que sí se le presta atención hace muchos años, que es la corrección del factor de potencia, pero que los sistemas de corrección están quedando obsoletos y ahora les voy a mostrar por qué. Sobre tensiones, el primero de los inconvenientes o desafíos, como su nombre lo indica, son tensiones muy elevadas que se producen en muy poco tiempo. Esto es intuitivo. Lo único malo es que se las suele asociar siempre a, como les decía, rayos, maniobras de las empresas de energía y no a lo que realmente está pasando dentro de la empresa que lo genera la misma electrónica. Esto es física, por eso está nuestro amigo Isaac Newton, porque es física. No es que, como insisto, no es que yo tenga un mal cableado de red y por eso me pasa. Le pasa a todo el mundo todo el tiempo. Y es un variador de velocidad genera millones de sobretensiones pequeñas por día. Típicos problemas, como les decía, las UPS, los variadores. Ustedes dicen, bueno, variador de velocidad, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, los equipos de aire acondicionado tienen dos elementos clave. El variador de velocidad, que maneja el compresor, y el PLC, que es el que está continuamente sensando temperatura, humedad y del data center. Todos estos se queman literalmente por las sobretensiones transitorias. Ya sé que no se lee, pero hay un montón de normativa que se está escribiendo permanentemente y revisando, porque es una preocupación. Fíjense, si entre dos, continente europeo y Estados Unidos, estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares por año, es como para prestarle atención, ¿no? Y por eso nosotros desde Comunitel estamos atrás de estos nichos donde podemos ayudar a toda la industria. Soluciones de cuarta generación. Soluciones, bueno, nos tienen que garantizar, por supuesto, los procesos que funcionen, nos tienen que garantizar la vida útil de las máquinas que estamos comprando. Compro una OLT, esa OLT tiene una vida útil dada por el fabricante, se tiene que respetar. La única forma de hacerlo es protegerla adecuadamente. No tener stock plata inmovilizada en stock al cohete, porque si yo tengo un proceso, un equipo de aire acondicionado para un data center y tengo stock de PLCs, o sea, por un lado buenísimo porque lo puedo cambiar rápido, pero la parada me la comí igual, ¿está bien? Y aparte tengo capital inmovilizado en repuesto que no sé si voy a usar algún día. Y un tema muy importante que no se ve son, bueno, por supuesto aumentar el tiempo medio entre fallas. El tema importantísimo y crucial tiene que ver con la garantía. Las protecciones de cuarta generación, dada su confiabilidad, dan garantía de 20 a 25 años por cada equipo. Esto es algo que en el mercado no existe. A lo sumo se da un año. De todas las características o cuestiones que las diferencian de las protecciones tradicionales, me voy a concentrar en estas. La primera, la más importante, son las sobretensiones residuales. O sea, las residuales es lo que luego de la protección pasa y le llegaría al equipo. Luego, la rapidez de actuación de la protección y la garantía y los modos
Fíjense que hay dos tipos de protección. El que más conocemos, que es el que está arriba, el blanquito, ¿está bien? Son supresores trifásicos, clásicos, que tienen varistores y funcionan por lo que se llama umbral de bloqueo. Y ahora me explico qué es y después la tecnología de cuarta generación. ¿Qué es umbral de bloqueo? Si esta es una señal con picos de sobretensión, que de hecho lo es, el sistema tradicional es bloquear a partir de un umbral de tensión, ¿no? Supongamos 400 volts, la protección corta. Fantástico. O sea, todo lo que está por arriba, tengo un pico de 6000 volts, me lo corta. Ahora, ¿qué sucede con todas las tensiones que tengo dentro del umbral? Que para la electrónica sensible que veíamos hace un ratito, hablar de 600, 700 volts es muchísimo. Y justamente la protección clásica no solo que no la ve, no lo recorta, sino que además de todo no actúan en el tiempo necesario. Estamos hablando que las sobretensiones de las que nos referimos en este caso están hablando de microsegundos, a veces en nanosegundos. Por eso inclusive si lo queremos medir, tenemos que comprar el instrumento adecuado. No existe que todos los instrumentos, o sea, usamos un osciloscopio, que no está pensado para eso exclusivamente, o un equipo adecuado, ¿no? Entonces, los fabricantes de este tipo de protectores de cuarta generación idearon lo que es el seguimiento de la onda senoidal. En vez de proteger por umbrales, lo hacen siguiendo la onda. El verdadero formato de la onda es de este tipo, se llama onda senoidal amortiguada, porque es como un pico, es como un eco. Se produce el pico de tensión y después va rebotando hasta que se extingue, ¿no? Por eso es amortiguada. Pero gráficamente lo que sucede es esto, es un filtro pasabanda que va acompañando la señal. Por eso es que logra algo fabuloso, que es la menor tensión residual. O sea, todos esos picos que antes... todos esos picos que antes eran de 700 volts, ahora los recorta al nivel de protección. Por eso es que lo que antes le llegaba, después de un pico, a una OLT 700 volts, ahora le llegan 20. Ahí está el truco de todo esto. Entonces, para recordar, en lugar de protección por umbral, vamos por seguimiento de la onda. Está bien ese filtro. Esta es la parte clave de la electrónica de nuestros supresores o de los que se comercializan hoy en día. Otro es, esto es más filosófico que de producto, tiene que ver con el cambio de criterio. Nosotros estamos acostumbrados a proteger desde la entrada de la central, de la fábrica, de lo que sea, hacia adentro, como en nuestras casas, ¿no? Esto propone lo siguiente: si yo vivo de la electrónica, de la OLT, del switch, de lo que sea, empecemos por ahí a proteger. Entonces, siempre la pirámide o esta especie de heatmap empieza desde los productos, desde los variadores, de los switches, de las UPS, hacia arriba. Ese es el criterio que hay que tener en cuenta. Porque siempre tenemos la intensidad de la sobretensión, claro, va a venir desde afuera si es que hay un rayo. Pero la verdad es que lo más relevante está dentro. En este data center lo podemos ver. Y esto es lo que hablábamos del criterio de protección. Cambió. Ahora yo tengo que empezar desde la carga, o sea, desde los servers, por ejemplo, hacia el tablero. Y esto es lo que les hablaba de la cascada. Fíjense que yo puedo recibir una sobretensión de 200.000 volts y sin embargo a la carga me van a llegar 20. Y no hay ningún protector en el mercado que haga esto, en ninguna casa de materiales eléctricos. El segundo tema son los armónicos. Estos son más conocidos porque hace muchísimos años, de hecho yo lo vi en la universidad y eso fue hace demasiados años, pero no se les presta atención. Es como que sabemos que están, a veces se miden, se contratan las empresas mediciones de calidad de energía, pero verdaderamente son muy dañinos porque son corrientes de alta frecuencia que se inducen en todo. Se inducen literalmente en todo. Un transformador, un motor, como tienen bobinado, son la víctima preferida, pero también los cables, por eso se dimensionan los neutros de las instalaciones con mayor sección, se inducen en la electrónica, más allá de que tengan protecciones contra emisiones, interferencia electromagnética o de radiofrecuencia. Entonces el daño que hacen es terrible. Y lo que se utiliza, mejor dicho, para filtrarlos es bastante deficiente. Sobre todo, bueno, esto suele darse cargas monofásicas, todos los servidores, todas las OLT, todas las fuentes, y hace muchísimo daño, no solamente en los equipos, vuelvo al ejemplo, imagínense un sistema wireless, estamos trabajando, por ejemplo, con Motorola, un sistema que está remoto, en la loma de... ¿no? O sea, accederlo, tengo un problema, es un verdadero dolor de cabeza y un sobrecosto enorme. Pero además de todo, los armónicos, por una definición técnica, no vamos a entrar en detalles, queman
o ponen en corto los capacitores de los bancos de capacitores que se compran para corregir factor de potencia. Entonces termina siendo un doble problema, no solamente que me recalienta los cables, me joroba los cables transformadores, por ejemplo, sino además de todo, me deja desprotegido con respecto al factor de potencia. Además de todo, me habla de una ineficiencia de mi instalación. Lo que se ve mucho en las fábricas, más que, por ejemplo, es medición de armónicos en el primer tablero. Pero eso me dice cómo estoy, ¿no? No me dice qué tengo que hacer. Me está diciendo que estás bien, estás mal, pero además a veces es engañoso porque yo puedo tener una alta concentración de armónicos en determinados equipos y no en el total de la planta, ¿no? Otro tema súper importante que detectaron el año pasado los americanos se llaman supraarmónicos. Si ustedes miran en internet, tienen la curiosidad, se los mira o considera hasta el armónico 50, ¿está bien? Que es el múltiplo de la frecuencia fundamental, ¿no? O sea, sería 50 Hz en nuestro caso, por 50 ese sería el múltiplo al cual se le presta atención. Pero los americanos han detectado que si bien la intensidad del armónico es muy chiquitita, en alta frecuencia termina sumándose en cualquier impreso, o sea que son para más que tener en cuenta, ¿no? Ya compiten con señales de microondas. Entonces, lo que es más moderno es justamente la supresión con filtros que se llaman activos. No son filtros que están sintonizados a una frecuencia, sino que son activos de manera tal que solitos electrónicamente van barriendo los armónicos y los van filtrando. Siempre lo hacen, es bastante sencillo, al menos así en diagrama en bloques, es una contraseñal respecto de la que está generando mi carga. Yo tengo la carga ya no lineal, por ejemplo, eso sería la curva de un variador de frecuencia, como el que tienen los equipos de aire acondicionado. Me genera una distorsión y el equipo electrónico genera la contraseñal exactamente igual, pero desfasada a 180 grados y con eso lo anula. Lo que tiene de bueno, además de todo, que primero que no están sintonizados en una frecuencia, con lo cual lo puedo reutilizar en cualquier máquina, pero además de todo, tienen la vida útil es eterna, porque justamente son electrónicos. Y hay, bueno, variedades, estos valores de mercado, ¿no? De distinta potencia, por supuesto, en nuestro caso 50 Hz, pueden ser monofásicos, trifásicos, y me garantizan una tasa de distorsión armónica muy baja. El ENRE va a empezar a medir tasa de distorsión armónica y subió el umbral de factor de potencia, ¿no? Les digo como dato, lo deben saber, pero esto se va a poner más que de moda, va a ser una exigencia. Y después, para finalizar, tenemos factor de potencia. Todos sabemos, porque como les decía, este es un tema re viejo, pero antes tenía que ver con la potencia reactiva que me generaban los transformadores, motores. Por ejemplo, yo vivo en un edificio, tengo muchos motores, motor de la bomba, motor del ascensor. Eso me generaba mucha potencia inductiva. ¿Cómo lo corregíamos? Con capacitores, potencia reactiva, y ahí me mejoraba el factor de potencia, no me penalizaban. Pero con la masificación de la electrónica y la aparición de los armónicos, ahora tengo muchos componentes de armónicos, y ahí nace lo que se llama distorsión o distorsión armónica, ¿no? Que es lo que va a empezar a medir el ENRE. Y por eso, nuevamente, cargas no lineales, el que lo causa, es tan importante tener en cuenta. Hoy en día hay equipos que también electrónicamente compensan el factor de potencia y lo hacen automáticamente. No tienen bancos de capacitores y además de todo tienen, por ejemplo, los fabricantes garantizan 100.000 horas de tiempo medio entre fallas. 100.000 horas es algo más de casi 11 años. Un banco de capacitores dura entre 2 años, 3 años, en el caso de una industria de bajo consumo como puede ser un data center. En una fábrica puede llegar a ser 6 meses nada más. ¿Está bien? Entonces, 6 meses contra 11 años. Y son 100% digitales, se instalan contra la pared, en rack, o sea, crecen porque son rackeables, o sea que yo puedo ir comprando por módulos. Verdaderamente y tecnológicamente, al igual que los filtros de armónico, son otra cosa. Y esto es lo que hoy en día se necesita utilizar y que está entrando al mercado y hay que estar atentos, ¿está bien? Factor de potencia y banco de capacitores cada vez menos. Justamente lo que les decía, esquemáticamente un equipo, si es para filtrar armónicos, tiene un filtro sintonizado electrónicamente y va barriendo. Si es compensación del factor de potencia, va generando la contraseñal para corregir. Y además de todo, otro tema importante, que lo que es el corrimiento del neutro, ¿no? por el balance o desbalance de fases, ¿no? Cuando tengo un desbalance de fases se me corre el neutro y eso me genera grandes problemas en las instalaciones.
Todo esto hoy en día se soluciona electrónicamente como, bueno, con los equipos que tenemos en Comunitel. Para ir terminando, importantísimo, este es el costo de la no calidad de energía. El primero que nos afecta a todos, incluidos a nosotros, es los clientes que perdemos o los productos que no fabricamos o que no vendemos por falta de calidad de energía. El segundo, eso sería la punta de la línea de producción. Lo que le sigue, en sentido inverso, es la máquina que lo produce o el equipo electrónico. También se daña. Si yo no lo cuido, no dura lo que dice el fabricante en su vida útil y, bueno, me trae grandes problemas. Y lo tercero, y no menor, son los sobrecostos de operación y mantenimiento. O sea, me queda el equipo inutilizado, tengo que poner turnos, guardias, trabajar contra turno, pagar horas extras, cambiar equipos, plata de repuestos, ¿no? Fíjense qué relevante, que esto es un relevamiento que hizo Movistar. Se espera que, si logra revertirse la economía, se espera que haya inversión justamente en lo que es digitalización de procesos en toda la industria. Esto tiene que ver no solamente con el crecimiento de la capacidad instalada, sino también con la utilización total de la capacidad instalada. Nosotros conocemos un ingeniero que es un referente en el mercado, que él dice que si hay menos armónicos hoy en día es porque, como ustedes saben, hay muchas empresas que están subutilizando su capacidad. Si la utilizaran a pleno, esto sería un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Y también lo que están queriendo entrar todas las empresas, sobre todo las pymes, es incorporar inteligencia artificial, es Internet de las cosas, es etcétera, servicios en la nube. Todo esto es electrónico, muchachos. O sea, todo lo que nosotros vemos alegremente como definiciones aisladas, por ejemplo, inteligencia artificial, que es software, pero todo está soportado en centros de datos, como también el minado de criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que se están ayornando, por ejemplo, esto es un frigorífico muy famoso que está acá en Rosario, en Villa Gobernador Galvez. Ese es el tablero de control del frigorífico. Tiene todos los procesos monitoreados con IoT. Esto es electrónica pura. Por eso es que estamos trabajando muy, muy de cerca con ellos, porque verdaderamente todo lo que por un lado es una solución también va a ser un problema si no hacen algo. Como les decía, esto es física. Yo puedo ignorar la física de por qué se producen las sobretensiones o los armónicos, porque no todos somos ingenieros, técnicos, pero no, que se producen se van a producir, aunque yo lo mire y le dé la espalda, ¿no? La existencia y sus consecuencias van a estar siempre. Otro tema es no dejar de tomar conciencia de la electrónica y todo lo bueno que trae, que lo necesitamos literalmente, pero hay que tomar recaudos, como las abejas que hablábamos al principio. Este es un tema que se lo ningunea mucho, pero me parece súper relevante. La cantidad de basura electrónica que se consume por no tomar recaudos, ¿no? O sea, las cosas podrían durar mucho más. No estamos hablando del teléfono celular, ¿no? Que, bueno, cambia la generación, yo qué sé. Pero la cantidad de equipos que se tiran o se malogran por falta de recaudos de parte nuestra, ¿no? Otra conclusión importante, aprovechamos este espacio que tenemos estos días que nos tomamos en nuestros trabajos para venir acá y compartir entre todos, para ver si estamos haciendo lo correcto. Después, para aquellos que estén con un poquito menos de trabajo, también aprovechar esto y en vez de por ahí embolarse, decir, bueno, para cuando esto levante, ¿qué podemos hacer de distinto? Por ejemplo, con Comunitel tenemos un montón de ideas novedosas que estamos compartiendo con las cooperativas. No perder de vista esto, que ya con esto cierro. Las carreras se ganan en pista. Para los que tenemos, lo que tenemos, yo tengo 62 años, en la década del 70 una parada en boxes eran 30 segundos, ¿no? Este año hubo un guaso que lo hizo en 1 segundo 20 casi, es una locura. ¿Por qué? Porque las carreras se ganan corriendo en pista, ¿está bien? Pero se pierden en las paradas, que eso es un lugar inevitable. Entonces, cada segundo cuenta. Todos nosotros estamos en competencia, todos nosotros. Porque aún las cooperativas que hoy por hoy no tienen competencia de un operador externo, puede llegar a venir y va a ser un problema. Así que este es un poco el panorama que les quisimos compartir del estado, qué es la calidad de energía, el estado del arte de la tecnología para solucionar los problemas, hacerles ver que las soluciones actuales son obsoletas. O sea, lo estamos viendo hasta el cansancio. Una empresa no puede comprar un banco de capacitores cada 6 meses. Es una locura. Y lo mismo con el filtrado de armónicos. Como les digo, desde que yo fui a la universidad se habla del tema, sin embargo, no se hace nada. Y bueno, este es el momento para actuar. Y las sobretensiones transitorias, que esto es importante, y ya con esto cierro, es como el colesterol.
no van a ver como el rayo. El día que cayó un rayo, supongamos en Paraná, salen los diarios, se entera todo el mundo. No, la sobretensión es como el colesterol, va de a poquitito, me va tapando la arteria, como me pasó a mí y tuve un infarto, ¿no? Entonces es lo mismo, si hubiera tomado los recaudos no hubiera tenido un infarto. Es un poco negro, pero me pasó de verdad, así que, y esto es lo mismo, las sobretensiones transitorias y su efecto sobre la electrónica. Así que bueno, ¿alguna duda, comentario? Muchas gracias. Ahora en la pregunta, se sobreentiende que el costo por no tener calidad de energía, por supuesto, pero me quedó en la duda el hecho de proteger la entrada a proteger cada uno de los equipos. Yo tengo un router, una OLT, las UPS, protejo 3 puntos que No. me sobra. ¿Es costoso o uno a la entrada? Eso es obviamente más caro, ¿no? Muy buena pregunta. En el caso, por ejemplo, de una sala de comunicaciones tenés una protección. Por ejemplo, de acuerdo a los KVA de tu UPS, se protege la entrada de la UPS y una protección más, porque se supone que el resto está conectado en la misma línea, servidores. No, en ese caso son dos protecciones. Siempre la cascada, esto es como, vieron, no sé si alguna vez leyeron algo de chalecos antibalas, vieron que dicen que están hechos de capas, ¿no? Es mejor muchas capas que una capa gruesa. Y es lo mismo, entonces la primera capa baja la intensidad de la corriente, o la tensión en este caso, y la segunda. Pero no, es gracias por la pregunta porque no, si no sería muy caro y es por sector. Lo que hacemos nosotros, por supuesto, a cargo nuestro, es el dimensionamiento de la necesidad, recorremos la instalación y justamente telecomunicaciones es de los sectores que menos protecciones usa porque es todo monofásico y además de todo están divididos en salas. Entonces cada sala tiene su propia red, entonces yo protejo en un punto y agrego otra más en el tablero. O sea, siempre se protege potencia y control. Potencia es el músculo, ¿no? O sea, vamos al gimnasio, no es mi caso, pero vamos al gimnasio, músculo, pero poco cerebro, ¿no? En cambio, nos instruimos, leemos, tratamos de estar al tanto con los temas, eso es control, ¿tá? Un PLC es control, la alimentación es músculo nada más, es potencia. Gracias. Sí. La baja tensión que siempre tenemos. Llega a 200, 300 y nosotros en la entrada, después del trifásico, pusimos un elevador de potencia porque llegaba un momento que se cortaba y se cortaba la cabecera entera. Pudimos solucionar un poco, pero no es la solución completa. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso para que no se nos quemen los equipos? Porque igual se nos queman, por más teniendo UPS. Si yo tengo continuamente, son dos cosas, como lo veo yo así desde afuera. Por un lado, proteger la parte de la electrónica, porque todas las conmutaciones que se producen, por ejemplo, por conexión y desconexión, paso a grupo electrógeno y regreso, todos esos picos son los que terminan dañándome la electrónica. Las bajadas de tensión o las subidas, da igual. Para lo que es la compensación, bueno, nosotros tenemos unos cabeceras de línea, se llaman, que se utilizan, por ejemplo, en minería, hablando de Salta, donde llega la tensión, supongamos yo tendría que tener 380 volt, pero al lugar me llegan 300. Y yo tengo todavía una zona por explotar, por ejemplo, en litio. Entonces se ponen estos elevadores de tensión que me dan otra vez 380 volt rectificados, perfectos para lo que sigue. O sea, una cosa es cómo compensar la baja y sí o sí proteger la electrónica, lo que tenés a continuación. Típicamente en litio, nosotros estamos trabajando en Salta y en Jujuy, se queman, por ejemplo, por no proteger los variadores, se queman. Ese es un ejemplo fantástico. El variador que es necesario, porque el variador que hace es el que mueve la velocidad y el eje, el torque de la bomba que chupa la salmuera, ¿está bien? Ahora, el variador genera sobretensiones. Si no lo protejo, se termina quemando. Y estamos cansados de verlo y bueno, y reemplazarlo por suerte, pues tenemos variadores también, ¿no? Pero el tema es protegerlos. ¿Fui claro? Me parece como que la sobretensión que te viene dada por la empresa de distribución la tenemos que compensar de otra forma y tenemos unos equipos bien grandes que los presentamos en San Juan en el evento de minería
Y después, sí o sí, si tengo estas conmutaciones continuas de bajadas y subidas de tensión, sí o sí es un caso clásico que daña la electrónica. Vamos con la última consulta, por favor. Gracias. Gracias, Hernán. Una aclaración, una pregunta. Nosotros, con Hernán, hace muchos años que nos conocemos. Y la idea, creo, de esta charla fue todos nosotros que estamos en el mundo del servicio, el mundo del servicio al abonado, el servicio a la industria, consideramos que llegó el momento de la reinvención y que tenemos que meternos un poco más allá de los negocios en los que estamos. Entonces, por ejemplo, charlando con Hernán, dijimos, bueno, ¿de qué manera poder empezar a tomar conciencia de la importancia del lugar donde estamos instalados los ISP, las cooperativas? Si están en zona agropecuaria o en la agroindustria, tiene automatización, tiene cantidad de cosas que son meritorias de proteger. Inclusive algo muy básico, que es la luminaria LED, y a mí me gustaría, Hernán, si vos podés durante un minuto explicar cómo las naves industriales o los salones, etcétera, que tienen iluminación LED, se queman permanentemente y es un costo enorme para la industria. Y que eso lo podemos atender, o lo pueden atender los ISP, lo pueden atender las cooperativas telefónicas, eléctricas, etcétera, etcétera, metiéndose en estos nuevos negocios, que es la industria 4.0. Muchas gracias. Sí, bueno, la iluminación LED, al igual que todos nosotros, todos seguimos migrando a LED para tener ahorros de energía y aparte, no solamente eso, sino que es más eficiente el uso de los cables, la instalación eléctrica, etcétera. En la industria, como dice Gabriel, como cada luminaria tiene un driver, tiene una fuente switching, en definitiva, se queman literalmente por nuestra protegida, se queman. Nosotros tenemos casos de clientes nuestros, por ejemplo, en Ledesma, Jujuy, que las naves, imagínense que tienen que estar toda la zafra de la caña, son gigantescas, tienen puente grúa, y las luminarias, que son costosísimas, están ahí arriba, muy lejos. Entonces, cambiarlas no solo son caras, sino que cambiarlas es carísimo. Y es inevitable porque, por otro lado, casi toda la industria trabaja 24/7 o aunque sea de día necesita iluminación para tener... y ese es un gran desafío que se está viendo. Nosotros tenemos protecciones que son de bajo costo, ¿no? Específicamente para el tema luminarias LED, y que protegen, y bueno, nada, sí, ustedes no sé si han leído alguna vez, pero tanto las reparticiones municipales, provinciales, inclusive el Estado Nacional, compra luminarias LED, por ejemplo, para las autopistas, calles, rutas, y se piden por lo menos 5 años de garantía. Y la verdad que no se cumplen. Pero no es que haya mala fe del que la proveyó o que era muy china. No es eso. Es esto que estamos hablando, son las sobretensiones transitorias que van carcomiendo la placa del drive que tiene la luminaria. Así que sí, gracias. Muchas gracias, ingeniero Hernán Anté, por este seminario. Agradecemos